continuando con el tema de señalización y dispositivos para protección en zonas de obras viales, continuamos con la parte 4. En este tema abordaremos las especificaciones y características de los dispositivos de canalización y protección en zonas de obras viales. Estas son el conjunto de elementos que se colocan provisionalmente en una zona de obras donde se realizan trabajos de construcción, modernización, rehabilitación o conservación o mantenimiento, con el objeto de encauzar y proteger el tránsito de peatones, vehículos no motorizados y motorizados e indicar cierres, estrechamientos y cambios de dirección. Tenemos su clasificación, pueden ser barreras levadizas, fijas, canalizadoras de protección o peatonales, caballetes, conos, tambos, dispositivos luminosos, señales manuales, semáforos vehiculares, cercos, balizas temporales o delineadoras, rampas temporales, cubrezanjas o pasacables. A continuación los vamos a abordar un poco más a detalle, comenzando con las barreras levadizas. Eh, Estas son tableros articulados que se utilizan para dar paso exclusivamente a determinados vehículos o personas en áreas de labores. Su forma y tamaño de los tableros son trapeciales con la base menor de 15 centímetros y la mayor de 30 centímetros y la altura suficiente para que cuando se coloque horizontalmente cubra el ancho total del carril que se quiera cerrar al tránsito como lo vamos a mostrar a continuación en una imagen. Eh, Su ubicación. Las barreras levadizas se colocan a la entrada de un área de labores para restringir el paso general y brindar exclusivamente a determinados peatones o vehículos a las áreas de labores. Se colocan de forma perpendicular al sentido de tránsito, de tal manera que el punto más alto de su base mayor quede a 1 metro del suelo. En su contenido tenemos que tendrán franjas de 10 centímetros de ancho separadas entre sí, como se muestra a continuación en la imagen que aquí tenemos aquí a la derecha. Dichas franjas estarán inclinadas a 45 grados respecto a una línea vertical descendiendo hacia la izquierda. A continuación ahí tenemos la imagen de la vista frontal. Eh, a continuación con el color, el color de fondo de las barreras será negro y el color de la franja será naranja reflejante. Cuando las barreras levadizas sean de una sola vista, el color de reversos de los tableros será gris mate que cumpla con el patrón aprobado. Continuando, tenemos las especificaciones y características de las barreras fijas para las calles. Estas están compuestas por dos tableros que se utilizan para el cierre de carriles o estrechamientos en la vía, así como restringir, controlar el acceso o confinar zonas de trabajo. Sus formas y tamaño de las barreras generalmente son dos tableros horizontales de al menos 20 centímetros de ancho y de 1,22 metros o 2,44 metros de longitud, separados entre sí cada 20 centímetros y sujetados ambos a dos postes. Como a continuación les vamos a mostrar en una imagen. Tenemos la ubicación. Las barreras fijas se colocan aisladas o alineadas en los límites o dentro de la zona de la obra en calles. Se pueden instalar diagonales o paralelas al sentido del tránsito. Cuando se utilicen para dar paso a peatones o ciertos vehículos, cerrar vías o carriles, se colocan de forma perpendicular al eje de la vía. En su contenido tenemos que contarán con franjas de 10 centímetros de ancho separadas entre sí a 10 centímetros. Dichas franjas estarán inclinadas a 45 grados respecto a una línea vertical descendiendo hacia la izquierda. En su color, el color de fondo de los tableros será blanco reflejante y el color de las franjas será naranja reflejante, según el tipo de la película reflejante que se utilice conforme con el capítulo de la norma. A continuación tenemos una imagen de las dimensiones y características de la misma. Continuamos con los caballetes. Son dos tableros ligeros articulados que se utilizan para el desvío o estrechamiento de circulaciones peatonales y restringir el paso en zonas de obras de corta duración en calles. Su forma y su tamaño de los tableros son plegables con dimensiones mínimas de 1,20 metros de alto y de 0,60 metros, 60 centímetros de ancho. Las caras se conforman de dos tableros de 60 centímetros de ancho y 45 centímetros de largo, con una separación de 10 centímetros entre ellos. Su ubicación se colocan de forma aislada o alineados en el perímetro de las zonas de obras en calles, se instalan de forma perpendicular a la circulación peatonal.
En su contenido tenemos que los caballetes tendrán franjas de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí a cada 10 centímetros, como se va a mostrar a continuación en la siguiente diapositiva. Y estas dichas franjas estarán inclinadas a 45 grados respecto a una línea vertical, descendiendo hacia la izquierda. En su color, el color de fondo será blanco reflejante y el color de la franja será naranja reflejante conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas. A continuación tenemos aquí el esquema. Lo podemos analizar y nos da las medidas en su vista frontal y la vista lateral. Continuando con la siguiente, son las barreras canalizadoras. Son elementos modulares huecos fabricados de materiales plásticos ligeros y resistentes al impacto, a los que en su caso se les añadirá parcial o totalmente algún material como arena o agua, a fin de asegurar su estabilidad y permanencia en el sitio donde se colocan para delimitar las zonas de transición y de trabajo. Y pueden usarse para el encauzamiento de las circulaciones peatonales adyacentes a la zona de trabajo. Se prohíbe colocar sobre estos dispositivos lastres como piedras, tabiques, costales o similares. En su forma y tamaño de las barreras canalizadoras deben ser del tipo New Jersey. Cada módulo tendrá como mínimo 50 centímetros de base por 75 centímetros de altura y 1 metro de largo. Los módulos serán capaces de unirse entre sí para formar elementos más largos de acuerdo con las necesidades de la obra. Continuamos con su ubicación. Se deben colocar unidos entre sí mediante algún dispositivo diseñado con tal propósito en los límites o dentro de las zonas de trabajo de transición y en las desviaciones con el objeto de prevenir a los usuarios cuando exista un cierre. En su color, los modos de las barreras canalizadoras serán de color naranja que esté dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la siguiente tabla. A continuación, tenemos sus elementos reflejantes que es necesario colocarlos en las barreras canalizadoras. Estos serán con película tipo B blanca de 10 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo como mínimo, colocados sobre la barrera a 10 centímetros de la parte superior de la misma. Continuamos con las especificaciones y características de las barreras de protección. Estas son dispositivos que se instalan longitudinalmente en las zonas de trabajo, en uno o ambos lados del camino, con el objetivo de impedir, por medio de la contención y redireccionamiento, que algún vehículo fuera de control salga del camino e invada dicha zona por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas o por fallas mecánicas. Se debe instalar un sistema de barreras de protección en las zonas de trabajo cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones. Cuando tenemos en la zona de trabajo existan excavaciones o desniveles que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios que circulan por la calle. O también cuando la zona de obra vial se localice en un entorno urbano con presencia de peatones o ciclistas y que el periodo de ejecución de los trabajos sea mayor a un mes. En otras circunstancias tenemos cuando la zona de la obra vial se localiza en una zona rural donde la velocidad de operación de la carretera es igual a 80 kilómetros por hora o mayor y el periodo de ejecución de los trabajos sea mayor de un mes. En otra opción, otra opción sería cuando la zona de la obra vial se localiza en una calle de circulación continua con velocidades de operación de 80 kilómetros por hora o mayor y el periodo de ejecución de los trabajos sea mayor a un mes. Continuamos con las especificaciones y características de los conos. Estos son dispositivos con una base generalmente cuadrada que se colocan a nivel del suelo para delimitar las zonas de trabajo y encauzar el tránsito de vehículos hacia el carril adecuado o área destinada para la circulación. Están hechos de un material semirrígido, resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los vehículos. El tamaño del cono, sus dimensiones de los conos serán de 70 centímetros de altura, con una base de dimensiones tales que asegure su estabilidad de forma cuadrada no menor de 35 centímetros por lado o forma hexagonal de 21 centímetros por lado. Y también se permite el uso de conos de 90 centímetros de altura para mayor visibilidad en condiciones nocturnas. La base deberá crecer proporcionalmente a la altura. A continuación tenemos ahí una imagen que nos da las explicaciones del cono en su vista en planta y su vista frontal y los colores. Su ubicación de los conos se colocarán en serie sobre superficies uniformes en zonas de obras viales con duración menor a 24 horas y con una velocidad restringida igual a 40 km por hora o menor,
con un espaciamiento longitudinal en el sentido de tránsito en las zonas de transición de 5 metros y en zonas de trabajo, desviaciones y zonas de redireccionamiento de 10 metros. En el color tenemos, los conos serán de color naranja, que estén dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas y llevará una franja de película tipo B de color blanco reflectante. Esta figura que se presenta es esquemática y se presenta solo como un ejemplo, una ilustración, para que lo podemos observar. Me regreso tantito. Continuamos con las especificaciones y características de los tambos. Estos son dispositivos de forma sensiblemente cilíndrica que se colocan a nivel del suelo para delimitar las zonas de trabajo y encauzar al tránsito vehicular hacia el carril adecuado o al flujo peatonal hacia el área destinada a su continuidad. Están hechos de un material semirrígido resistente a la intemperie y al impacto, de tal manera que no se deterioren ni causen daños a los usuarios de la vía. En su tamaño del tambo tendrá una altura mínima de 90 centímetros con un diámetro superior de 45 centímetros. En su ubicación, los tambos se colocarán en serie sobre superficies uniformes en zonas de obras viales para las siguientes dos condiciones. Cuando las obras civiles con duración menor a 24 horas y velocidad restringida a la zona de trabajo entre 50 y 80 kilómetros por hora. Y también para obras viales con duración mayor a 24 horas y velocidad restringida en la zona de trabajo igual a 80 kilómetros por hora o menor. El espaciamiento longitudinal entre ellos es como se indica en la siguiente tabla, la que podemos observar en la parte de abajo. Como color, los tambos serán del color naranja que esté dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas, eh, con dos franjas horizontales de película tipo B de color blanco reflejantes de 15 centímetros de ancho colocadas alrededor del tambo a 10 centímetros de la parte superior del mismo y separadas entre sí. Y como podemos observar, tenemos a continuación aquí la imagen de la vista en planta y vista en frontal con sus dimensiones. Podemos observar el color naranja y las franjas blancas. Continuando con las especificaciones y características de los dispositivos luminosos, estos son fuentes de luz que se utilizan durante la noche o cuando la claridad y la distancia disminuyen la visibilidad y es necesario llamar la atención e indicar la existencia de obstrucciones o peligros. Pueden ser linternas, lámparas de destello, lámparas para iluminación, flecheros luminosos o tableros de mensaje. Tenemos a continuación las linternas. Estas son dispositivos emisores de luz, ya sea focos o LEDs, que se utilizan como complemento en otros dispositivos de canalización para delinear o hacer destacar las obstrucciones o peligros. Tenemos a continuación la lámpara de destello. Estos son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten destellos de corta duración, sirven para prevenir a los usuarios de la existencia de un peligro durante la noche y otros periodos de baja luminosidad, en los que se disminuye la visibilidad colocándolas antes del punto de riesgo. La pantalla circular debe tener un diámetro mínimo de 10 centímetros. Estos dispositivos se colocan a una altura mínima de 1.20 metros sobre la superficie de rodadura, pudiendo ubicarse sobre las barreras o los tambos a los que ya vimos anteriormente. Aquí podemos ver un esquema de vista frontal de las lámparas de destello. Continuamos con las lámparas para la iluminación. Estos son reflectores temporales fijos o móviles cuya función es iluminar la zona o tramo que se encuentra en reparación o construcción, dirigidos en el sentido de la circulación de manera que no deslumbren al conductor. En el caso de vías bidireccionales se colocan de forma transversal al eje de la vía. El haz luminoso debe ser dirigido hacia la zona de trabajo y su intensidad será la suficiente para el tipo de trabajo a efectuar. A continuación podemos ver la imagen, nos muestran la vista frontal y la vista de las lámparas para iluminación. Continuando, tenemos los flecheros luminosos y tableros de mensaje cambiable. Estos son diseñados para indicar mediante flechas la ruta de una desviación y los tableros de mensaje cambiable variable son señales que se utilizan para informar a los usuarios mediante mensajes luminosos sobre la realización de trabajos que afecten el arroyo vial, así como transmitir recomendaciones útiles que faciliten la conducción segura y eficaz de los vehículos. Estos se diseñan para mostrar uno o más mensajes que pueden ser cambiados según se requiera. Los flecheros luminosos se diseñan de acuerdo con el tipo de maniobra que deberá realizar el tránsito en su paso por la zona de obra.
Para el caso de indicar desviaciones, se usará la flecha que se muestra a continuación, más adelante. Tenemos, bueno, lo tenemos mostrado en el esquema A. Y para indicar el tránsito que se va a circular al extremo izquierda o derecha para la reducción de la sección transversal del arroyo vial, se usará la flecha que se muestra en el esquema B, que tenemos a la derecha. Continuando, tenemos las especificaciones y utilización de las señales manuales. Las señales manuales que sujetan y operan personas conocidas como bandereros, previamente capacitados y con equipo adecuado de acuerdo con la guía para bandereros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la señal portátil de alto y siga. La bandera y el bastón luminoso que se utilizan para indicar a los conductores que deben parar, avanzar o disminuir la velocidad, como se indica en las siguientes imágenes que vamos a observar. Tenemos la señal portátil de alto y siga. Es una señal en forma octagonal de 25 centímetros por lado que en su anverso muestra una señal restrictiva. En su reverso, inscrito en el octágono, contiene un círculo verde reflejante con la leyenda de siga, hecha con letras de la misma altura que las de las leyendas de alto. Podemos aquí observar las imágenes, las dimensiones del letrero de las señales portátiles. Continuando, tenemos la bandera. Pues esta puede ser de tela, de fibra natural o sintética, roja o naranja, fluorescente conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas, con los factores de luminancia mínimos que en las mismas se indican. Estas son de 60 por 60 centímetros, acoplada a un asta de 100 centímetros de longitud, que es 1 metro. La bandera se puede usar en las zonas de obras viales de carreteras y calles que tengan una velocidad reglamentaria de 50 kilómetros por hora o menor, en un lugar de la señal portátil alto siga y en las zonas de obras donde los trabajos que se realicen sean de emergencia. Continuamos con el bastón luminoso. Es un cilindro alargado que cuenta con lámparas o diodos luminosos y con una empuñadura en la parte inferior. El largo mínimo de la zona luminosa debe ser de 50 centímetros, con un mango de 20 centímetros y un diámetro de 5 centímetros. El haz luminoso debe ser de color naranja o rojo. Puede hacerse uso del bastón con opción de 2 colores, verde y rojo, para una mayor claridad del mensaje que proporciona el banderero, siguiendo los principios para el uso del color para la señal alto siga. Continuando con el banderero, este utilizará el equipo de protección personal establecido en la norma oficial mexicana NOM 031 STPS 2011. Portará un casco blanco y la ropa de visibilidad clase 3 color naranja o verde limón fluorescente, como podemos observar en las imágenes, en la imagen anexa. A continuación, su utilización de la señal portátil de alto siga, que debe usarse en todas las zonas de obras viales de carreteras y calles que tengan una velocidad reglamentaria mayor de 50 kilómetros por hora, y la bandera, que se puede usar en un lugar de señal de portátil alto siga. Para el caso del bastón luminoso, este debe usarse en trabajos con horario nocturno o en condiciones climatológicas adversas que lo ameriten, ya sea neblina, tormentas, tolvaneras u otros factores que disminuyan la visibilidad para los conductores. A continuación tenemos las señas que utilizan los bandereros para detener el tránsito. El banderero se colocará de frente a la circulación vehicular o peatonal y mostrará hacia el tránsito la cara de alto de la señal alto siga, como se muestra a continuación en la imagen. En la siguiente imagen tenemos cuando el tránsito está detenido y el banderero indica que puede avanzar el tránsito vehicular con la señal de siga. En la siguiente tenemos para alertar y disminuir la velocidad del tránsito cuando tenemos una situación de riesgo, y entonces indica que debe disminuir la velocidad. Continuando con la ubicación del banderero, para su seguridad el banderero se para en el hombro o acotamiento de la carretera o fuera de la circulación en calles, al lado del carril donde se está controlando el tránsito y a una distancia de la zona de trabajo que variará entre 30 y 200 metros, dependiendo del alineamiento vertical y horizontal de la vía, así como de la velocidad de operación. Bajo ninguna circunstancia el banderero debe pararse sobre el carril abierto al tránsito.
Eh, Después de detener el tránsito, debe permanecer en el hombro o acotamiento de la carretera o fuera de la circulación en calles. Sin embargo, si la visibilidad del banderero ha sido obstruida por el primer vehículo, el banderero puede avanzar hacia el centro del carril, pero solamente después de que el primer vehículo se haya detenido. Tenemos las especificaciones de utilización de los semáforos. Estos son dispositivos portátiles de operación sincronizada cuyo propósito es controlar el paso de los vehículos en las zonas de obras viales. Las características y dimensiones de la cabeza del semáforo deben ser establecidas de acuerdo a la norma 034 SCT2 diagonal SEDATU guión 2022. Tenemos a continuación las especificaciones y características de los cercos. Estos son dispositivos a base de malla, cintas o tapiales predominantes del mismo color que los conos, de los mismos colores que los conos, que se colocan para delimitar las zonas de trabajo y encauzar el tránsito. Las mallas y cintas están hechas de materiales plásticos flexibles y los tapiales de materiales rígidos y resistentes a la intemperie. Continuamos con la malla. Esta se usa para acercar el perímetro de un área de labores e impide el paso de peatones. Tenemos su forma y tamaño, con ancho mínimo de 1,20 centímetros, con orificios rectangulares de entre 1 a 10 centímetros de ancho, de color naranja. Su ubicación, la malla se coloca en las zonas de obras viales urbanas. A continuación tenemos una imagen donde nos muestra su vista frontal y el alzado, cómo se maneja. Continuando tenemos la cinta de acordonamiento. Con un ancho mínimo de 10 centímetros se coloca en circulaciones peatonales para impedir el paso a un área de labores, manteniendo una distancia segura. Su uso se justifica solo cuando la duración de los trabajos a realizar es de corta duración. Se coloca en las cercanías de las áreas de labores de obra, siendo un elemento preventivo a fin de desviar los flujos peatonales que pudieran converger en el sitio de las zonas de obra en las calles. Tenemos una imagen. Tenemos cintas donde dice no pase, zona de obra, no pase, precaución. El tapial fijo. Este impide el paso de peatones y vehículos al sitio de la obra o excavación y previene que elementos o escombros salgan del área de trabajo. Delimita las áreas de circulación peatonal cuando las banquetas se encuentran bloqueadas por trabajos en las zonas de obras viales. Su forma y tamaño son elementos fijos y cerrados que pueden estar compuestos por postes con láminas, madera o malla ciclónica con cintas plásticas intercaladas. Son elementos con un mínimo de altura de 2,40 metros. Su ubicación se coloca alrededor de las obras o excavaciones de más de 1 metro de profundidad. Cuando la obra o excavación se realiza en el arroyo vial, el tapial puede invadir una franja no superior a 50 centímetros sobre la banqueta. A continuación tenemos una imagen que lo representa. Continuamos con las especificaciones y características de la baliza temporal. Las balizas temporales son dispositivos para encauzar la circulación y el sentido de vehículos y ciclistas que comparten el arroyo vial en las zonas de influencia del área de trabajo. Se colocan a nivel de superficie de rodadura para delimitar secciones viales para la circulación de vehículos o ciclistas. Tenemos su forma y tamaño, que son elementos rectangulares o trapezoidales de dimensiones mínimas de 30 centímetros y máximas de 40 centímetros de altura y una base de apoyo de dimensiones tales que asegure su estabilidad. Continuamos con la ubicación. Se colocan perpendiculares a la circulación y cuantas sean necesarias a lo largo del área de trabajo, en los límites y dentro de las zonas de obras en las calles. En el color, las variedades temporales serán de color naranja que esté dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas y llevarán por lo menos 3 franjas de la película tipo B de color blanco reflejante. A continuación, al lado derecho tenemos una imagen que nos da la noción de lo que son unas balizas temporales. Continuando, tenemos las especificaciones y características de las balizas delineadoras. Estas son dispositivos verticales que se utilizan para delimitar o causar circulaciones peatonales de forma independiente o acompañadas de malla referida anteriormente o cinta de acordonamiento referida anteriormente igual. Tenemos la forma y tamaño. Las vías son postes cilíndricos de cuando menos 90 centímetros de altura y una base de apoyo de dimensiones tales que asegure su estabilidad no menor a 30 centímetros de diámetro y un elemento en su parte superior que permita la sujeción de una malla o una cinta de acordonamiento. Una cinta de acordonamiento. Como siguiente tenemos ubicación.
Se colocan en serie en los límites y dentro de las zonas de obras en las calles. En su color tenemos que serán del color naranja que esté dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas. Cuando tenemos las especificaciones y características de las barreras peatonales. La barrera peatonal delimita las áreas de circulación peatonal cuando las banquetas se encuentran bloqueadas por trabajos en las zonas de obras viales. Tiene por objeto separar los flujos peatonales tanto de la actividad del sitio de la zona de trabajo como del tránsito vehicular adyacente en vías secundarias y peatonales. Su forma y tamaño son elementos de mínimo 1 metro de alto y unos 60 metros de largo. Su diseño debe permitir que sean apilados. Son de material rígido tubular, generalmente de acero. En su, ubica- en su ubicación tenemos que se colocan en la circulación peatonal adyacente a la zona de trabajo en calles. Cuando las barreras se instalan a lo largo de excavaciones de más de 1 metro de profundidad, deben estar al menos 3 metros del borde de la excavación. La circulación peatonal no debe tener un ancho menor a unos 80 metros y cuando sea posible deben tener un ancho igual a la banqueta que se encuentra bloqueada. Como color, deben ser de color naranja que esté dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas y deben tener preferentemente elementos en franjas de película tipo B de color blanco reflejante. A continuación tenemos una imagen ahí al lado derecho con las dimensiones, es una vista frontal. Continuamos con las especificaciones y características de la rampa temporal. Esta permite garantizar a los peatones, especialmente a aquellos con movilidad limitada o discapacidad física, temporal o permanente, una superficie segura y libre de obstáculos para salvar las diferencias de nivel en las circulaciones temporales derivadas de las zonas de obras viales, como por ejemplo entre la banqueta y el arroyo vial cuando la ruta peatonal natural es desviada. En su forma y tamaño son tableros rectangulares con una pendiente preferente del 6% y máxima del 8%, que pueden estar conformadas por una rampa sencilla o bien conectada a una plataforma de acceso. En su ubicación tenemos que la rampa peatonal se coloca en el punto del desvío donde los peatones tienen que ascender o descender de la banqueta debido al redireccionamiento del flujo peatonal, aledaño a las zonas de obra en calles. En color tenemos que son franjas de 10 centímetros de ancho intercaladas en color naranja y blanco. Como se observa en las imágenes, tenemos una rampa temporal con plataforma de acceso. eh, Ahí se muestra. Continuamos con las especificaciones y características del cubrezanjas. Es un elemento en forma de placa para cubrir zanjas y pequeñas aberturas sobre las superficies de la banqueta o del arroyo vial que sirve para brindar un paso firme y seguro para la circulación peatonal y vehicular en tramos en los que no es posible cerrar o desviar dicha circulación. En su forma y tamaño, su longitud, ancho y espesor varían en función de la superficie o irregularidad al cubrir, del ancho y profundidad de la zanja, de la carga a la cual estará sujeto y de la naturaleza del material que se excave. Tenemos su ubicación, se coloca sobre las zanjas y aberturas sobre las circulaciones peatonales y vehiculares aledañas a las zonas de la obra en calles. En su color son rayas diagonales de 40 centímetros de ancho con una inclinación de 45 grados intercaladas en color naranja y blanco conforme a las áreas correspondientes definidas por las coordenadas cromáticas. En el caso de las cubrestangas que se colocan en el arroyo vial, la pintura será reflejante. Ahí tenemos ahí a continuación una imagen en el lado derecho. Continuando con las especificaciones y características del pasacables, es un dispositivo que cubre los cables eléctricos para brindar a los peatones y vehículos una superficie segura, libre de obstáculos, a fin de evitar tropezones y accidentes. Su forma y tamaño del dispositivo de aplicación peatonal se compone de una estructura modular de sección transversal, trapezial con dimensiones mínimas de 25 centímetros de ancho, 1 metro de largo y máximo 5 centímetros de altura, con superficie externa antiderrapante. Cuando el tránsito sobre el elemento es intenso, se debe fijar con tornillos o clavos. Tenemos su ubicación. El pasacable se coloca en las circulaciones peatonales y vehiculares adyacentes a zonas de obras en las calles en los puntos en que los cables de la máquina o equipo obstaculizan el paso seguro de los peatones. En su color, para la colección de banquetas, el cuerpo del dispositivo deberá ser negro, mientras que la tapa del conducto de los cables será amarilla. En el caso del dispositivo para circulaciones vehiculares, se deben pintar franjas diagonales alternadas de color negro y amarillo reflejante, de 40 centímetros de ancho, inclinadas a 45 grados, como se muestra a continuación. Como siguiente punto tenemos otros dispositivos de canalización. La utilización de los dispositivos de canalización diferentes a los indicados en este apartado, en este tema, debe ser aprobado por la autoridad responsable de la calle o carretera.
previo a un acuerdo con la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes y con la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A continuación tenemos el equipo de protección para los trabajadores en el área de labores. Esto ya que todos los trabajadores que se encuentran en el área de labores portarán el equipo de protección personal, como lo es el casco contra impactos, el chaleco reflejante y el calzado contra impactos. Los trabajadores que requieran equipo especial, como es entre otros anteojos de protección, tapones auditivos y guantes, esto va de acuerdo a la normativa, a la norma oficial mexicana NOM 031 STPS 2011. La vestimenta necesaria para realizar trabajos especializados. Estos deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la norma mexicana NMX S-061-SCFI-2017. Y como último tenemos el retiro de las señales y los dispositivos de canalización. Esto ya cuando se concluyen los trabajos de construcción, modernización, rehabilitación, conservación o mantenimiento sean recibidos por la autoridad responsable de la calle o carretera y se haya deshabilitado la zona de obra. Las correspondientes señales y dispositivos de canalización y protección en zonas de obras deben ser retirados para proceder inmediatamente a reponer los dispositivos de protección originales e implementar los nuevos dispositivos de protección que haya establecido el proyecto ejecutivo autorizado de la obra.